Para resolver esta derivada, para realizar esta derivada, vamos a utilizar la fórmula del logaritmo natural. La derivada con respecto a x del logaritmo natural de u va a ser igual a 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Primero, identificar que u es la función que es el argumento del logaritmo natural. Entonces voy a poner por aquí, u es igual a 2x cúbica más 3x cuadrada. Llevamos u con respecto a x. Recordando las fórmulas de derivación, lo que hacemos es multiplicar 2 por 3, nos da 6, x, y le restamos 1 a la potencia. 3 menos 1 son 2. Más 3 por 2 son 6, y le restamos 1 a la potencia y nos queda la 1. Ya tenemos u y ya tenemos su derivada. Ahora sí lo que hacemos es sustituir en la fórmula de la derivada para el logaritmo natural. Lo voy a hacer a continuación. Y' entonces sería igual a 1 sobre u, 1 sobre 2x cúbica más 3x cuadrada. Y lo vamos a multiplicar por la derivada de u con respecto a x, que ya la tenemos aquí. Es 6x cuadrada más 6x. Lo voy a poner entre paréntesis porque está multiplicando. Esta ya es su derivada. Lo que sigue es simplificar la función derivada, obviamente. Entonces ponemos y' va a ser igual a, este 1 va a multiplicar a esta función. Entonces nos queda 6x cuadrada más 6x en el numerador. Y en el denominador pues nos queda 2x cúbica más 3x cuadrada. A continuación, podemos todavía simplificar un poquito si nos damos cuenta que x la podemos factorizar tanto en el numerador como en el denominador. Y vamos a hacerlo. Nos quedaría aquí x que multiplica a 6x más 6. Y abajo, en el denominador, nos queda x que multiplica a 2x cuadrada más 3x. X entre x nos da 1 y entonces simplifica a 6x más 6 entre 2x cuadrada más 3x. Y esa es la derivada ya simplificada. Bueno, para resolver esta derivada, para poder realizar la derivada, vamos a recordar la fórmula de la derivada de la potencia para funciones. Dice que si yo tengo una función elevado a la n, su derivada va a ser n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Vamos a identificar primero qué es u. Entonces u va a ser esta parte de aquí, este es u. Nosotros también podemos escribir esta función como una potencia de esta manera. Puedo ponerlo como que está a la 1/2. Es lo mismo. La raíz, 1/2 nada más es una forma diferente de escribirlo. Pero eso nos ayuda para las derivadas. Entonces vean lo que sucede. Vamos a derivar entonces, vamos a utilizar la fórmula de derivación. Nos quedaría como n voy a identificar que es 1/2. ¿Qué es la potencia? Entonces me queda 1/2 de u, pero u es 1 menos 3x al cuadrado. Entonces pongo 1 menos 3x al cuadrado. Elevado a la 1/2 menos 1. Le resto 1 a la potencia. Por la derivada de u con respecto a x. La derivada de esta función, que es la que está dentro del paréntesis, va a ser, si u es igual a 1 menos 3x cuadrada, la derivada de u con respecto a x va a ser igual a, acuérdense que multiplicamos, menos 3 por 2 nos da menos 6x, esa es su derivada. Y entonces lo voy a sustituir acá, me quedaría menos 6x. ¿Sí? Bueno, a continuación, esta ya es la derivada de la función, vamos a simplificarla. Y entonces nos quedaría que y' es igual a 1/2 de 1 menos 3x al cuadrado. Si convierto el 1 en fracción, nos va a quedar 2 entre 2. Y entonces 1/2 menos 2 medios nos da menos 1/2 negativo. ¿Sí? Queda negativo. Y aquí todavía me sigue quedando el 6x o menos 6x. Bueno, a continuación, cuando yo tengo una potencia negativa, yo la puedo poner en el denominador. Y entonces y' me quedaría como el menos 6x lo multiplico por el 1 y me queda en el numerador. Y el 2 me queda en el denominador.
Y entonces acá abajo me queda 1 menos 3x cuadrada a la 1 medio. ¿Por qué a la 1 medio? Porque si yo la pongo en el denominador, le tengo que cambiar el signo. Se tiene que convertir en positiva. Bueno, todavía podemos hacer un poco más de reducción. Vamos a dividir 6 entre 2. Y entre 2 es 3. 3x. Y esto lo convierto en raíz. Acuérdense que a la 1 medio la puedo también representar como una raíz. Y entonces me quedaría la raíz de 1 menos 3x. Y esta es la derivada de la función. Entonces, vean, ya llevamos 2. Espero que esté quedando claras las explicaciones. Si es así, pues mándenos un comentario, por favor, un like, si les está gustando cómo estamos haciendo esta solución de las derivadas. En primer lugar, vamos a escribir la fórmula de el arco coseno. La derivada con respecto a x del arco coseno de u es igual a menos 1 entre la raíz de 1 menos u cuadrada por la derivada de u con respecto a x. Esta es la fórmula para derivar un arco coseno y lo vamos a ocupar porque, vean, tenemos aquí esa función. Esta es como la que acabo de resolver, no tiene mayor problema. Y también es importante que nos demos cuenta que tenemos una multiplicación de funciones. Bueno, entonces vamos a resolverlo. Y' va a ser igual a la primera parte de la función. La vamos a resolver con la fórmula de la multiplicación. No sé si se acuerdan, si no la escribo rápidamente. Es la derivada con respecto a x de u por b, donde u y b son funciones, va a ser igual la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Algunos libros lo manejan como f de x y g de x. Entonces nos queda igual a f de x por g' de x más g de x por f' de x. Bueno, recordando estas dos fórmulas es como vamos a darle solución a la derivada. Entonces es la primera función, que sería x, por la derivada con respecto a x de la segunda función, que es el arco coseno de x sobre 2, más la segunda función, que es el arco coseno de x sobre 2, por la derivada con respecto a x de la primera función, que sería de x. Pero todavía nos queda una segunda función que está restando. Menos, y lo voy a escribir abajo, es la derivada con respecto a x de la raíz de 4 menos x al cuadrado. Esta, acuérdense que también la podemos poner como potencia llevada a la 1 medio. Vamos a continuar y entonces vamos a hacer las derivadas. Aquí ya les puse la fórmula del arco coseno, donde u es x entre 2. Si u es igual a x entre 2, entonces la derivada de u va a ser igual a 1 medio. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto es un medio de x. También así lo podemos escribir. Y entonces la derivada, acuérdense que es 1 por 1 medio. X le restamos 1 y pues nos queda nada más 1 medio. Bueno, entonces eso es importante porque también vamos a ocupar la regla de la cadena. ¿Sí se acuerdan de la regla de la cadena? Bueno, vamos a hacerlo. La derivada sería entonces menos, es importante el signo, vamos a respetar signos, 1 entre la raíz de 1 menos u al cuadrado. U, acuérdense que es x sobre 2. Entonces x sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Por la derivada de u con respecto a x. Por eso les decía que era importante. Es decir, por 1 medio. Por 1 medio. ¿Sí? Y entonces ya tenemos esta primera derivada. Vamos por la segunda. Nos queda el arco coseno de x sobre 2 por la derivada de x. ¿Cómo deriva x? ¿Se acuerdan? Es 1. Finalmente, la última la vamos a derivar como 1 medio de 4 menos x cuadrada a la menos 1 medio por la derivada de 4 menos x cuadrada, que sería menos 2x. ¿Sí? Revisen la derivada de la función anterior. Esta se deriva igualita a la segunda que realicé hace un momento. Bueno, simplificando, porque finalmente ya tenemos la derivada. La derivada ya está. Toda esta parte que escribí acá abajo es la derivada. Pero parece que tenemos que tratar de simplificar siempre a la mínima expresión. Entonces vamos a hacer las multiplicaciones. Aquí nos queda x
va a multiplicar a 1/2 y entonces nos queda y' es igual a x en la parte del numerador, bueno, y el signo menos primero, este signo menos, después x por 1 nos da x en la parte del numerador, y en la parte del denominador nos queda 2 por la raíz de 1 menos x sobre 2, por las leyes de potencias, elevamos al cuadrado los dos, numerador y denominador, entonces nos queda x cuadrada sobre 4. Ya tenemos esta primera parte. Vamos con la segunda. La segunda nada más la repetimos, está multiplicada por 1. Ya no lo vamos a poner. Y entonces nos queda más. Voy a borrar esta parte que espero que ya la hayan anotado de las redes sociales. Y nos quedaría el arco coseno de x sobre 2. Y en la última parte me quedaría menos este 2 que divide con este 2 que multiplica se anulan. Y me queda entonces, en la parte de arriba me queda, multiplico a x por 1 y me queda, bueno, y el menos, por el menos me va a dar más. Entonces aquí le ponemos más y me quedaría ahora sí en la parte de arriba x. Y en la parte de abajo nos quedaría la raíz de 4 menos x cuadrada. La raíz de 4 menos x cuadrada. ¿Sí? Bueno, ya casi acabamos. Todavía se puede hacer una reducción más. A lo mejor no la alcanzan a ver. ¿En qué parte? Aquí. Vamos a ingresar este 2 dentro de la raíz. Vean lo que sucede. Si yo lo ingreso, lo tengo que ingresar como 4. Acuérdense que puedo yo por leyes de radicales, que es uno de los módulos que tenemos en la plataforma, si no se acuerdan, revísenlo en rele.com.mx. Entonces yo puedo ingresar el 4 dentro de la raíz, el 2, perdón, como 4, que va a multiplicar a 1 menos x cuadrada sobre 4. Déjenme reescribir esto porque me quedó un poquito encimado. Entonces, x cuadrada sobre 4, cierro el paréntesis, y lo demás lo repito, más el arco coseno de x sobre 2, más x sobre la raíz de 4 menos x al cuadrado. Voy a borrar el siguiente renglón. Y vean lo que sucede. Y' entonces sería igual a menos x entre la raíz. 4 multiplica el 1 y me queda 4 menos. 4 entre 4 me da 1 y nada más me queda x cuadrada. Más el arco coseno de x sobre 2 más x sobre la raíz de 4 menos x cuadrada. ¿Y ya ven lo que sucede? Identifiquen. Tengo la misma expresión de este lado y de este lado, pero con signo negativo, de tal manera que como se suman, este con este, queda 0, y por lo tanto la simplificación de la derivada me queda como el arco coseno de x sobre 2. Y esa sería la solución de la tercera derivada. Espero que haya quedado claro. Les recuerdo nuestras redes sociales, Twitter, Profe Mercado. Estamos en rele.com.mx con el material en PDF. Y también tenemos videos en YouTube, en el canal Rele Videos. Les agradezco mucho. Y recuerden, si tienen algún ejercicio que quieren que resolvamos, envíenlo por WhatsApp y nosotros lo resolvemos así como ahorita. Pongan like y por favor, sus comentarios también nos ayudan para mejorar. Si ustedes consideran algo que podamos mejorar. Les recuerdo que es rele.com.mx, donde pueden descargar el material. Pues les agradezco que me hayan visto y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.